tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía de Frente con noticias relevantes, cambios en la Secretaría de Hacienda y futuros cambios en el Banco de México de los que hablaremos aquí en este su programa. Bienvenidos o bienvenidas. Economía de Frente. ¿Cómo ves, Ernesto? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, pues ya estaban cantados los cambios, ¿no? Pues desde el momento en que el presidente con tanta premura anunció que no iba a reelegir a Díaz de León en el Banco de México y que iba a poner un economista comprometido con la economía moral, pues con tanta anticipación, porque el cargo de Díaz de León pues es hasta el 31 de diciembre. Bueno, yo no le veo el escapulario a Arturo Herrera. ¿No? ¿Se necesita escapulario? Pues para una economía moral yo creo que no le vendría mal el aditamento, la herramienta, ¿no? Mira, yo sí. Tú sí, tú hubieras calificado, pero como lo ocultas, el presidente no te propuso a ti. Bueno, el caso es que no podemos considerar un chambón a Arturo Herrera, ¿no? Yo no sé si cumple los años de responsabilidad en cuestiones económico-financieras. Para ser gobernador, digamos, para ser subgobernador cumple plenamente. Pero para ser gobernador, sí, para ser gobernador requieres un ingrediente adicional, que son 3 años mínimos de experiencia monetaria. A ver, o alto cargo en la cuestión financiera. ¿Tiene 3 años al frente de la Secretaría de Hacienda? No los tiene. No los tiene. No. No los tiene. Pero experiencia monetaria tampoco. Esa experiencia monetaria es el Banco de México. Ya habíamos hablado en este espacio, ¿no? Quienes sí lo cumplían es Juan Pablo Graf. Es actualmente presidente de la Comisión Bancaria de Valores, pero que es jubilado del Banco de México. Ha tenido altos puestos en el banco. Nuestro colaborador y amigo Carlos Alberto Martínez, perdón, no sé si dije Arturo Herrera. Carlos Alberto Martínez, doctor en Derecho. Doctor en Derecho, además. Fue jefe de asesores del gobernador del Banco de México en el pasado, si cumple esa parte monetaria. Uh-huh. Fue jefe de gabinete con Fox. ¿No? Entonces, así pues, es. Que el gabinete, de la parte económica, ¿no? Entonces, pues tendría más chance de cumplir los requisitos. Uh-huh. Y bueno, pues esto tiene que ser aprobado por el Senado. Y el Senado no está controlado por el presidente. O sea, de entrada, desde nuestro punto de vista, Arturo, le faltan atributos legales. Bueno, hay que recordar lo que pasó con los candidatos a la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Los rechazaron. El Senado los hizo bien y les hizo una especie de test, ¿no? ¿Te acuerdas que le preguntaban uno qué es CEL? Sí, es un celular y el güey. Certificado de energía limpia, y sacó su celular, o sea, no tenía la menor idea de la regulación de energía. Los rechazaron. Los volvió a mandar el presidente, los mismos. O los volvió a rechazar el Senado. Y entonces, ese es el mismo Senado de ahora. Sí. Entonces, el presidente ya por sus facultades ya los impuso, ¿no? Entonces, bueno, eso podía pasar en todo caso. Creo, no sé, hay que ser constitucionalista, ¿no? Abogado constitucionalista para esto. Pero también puede haber interpretaciones subjetivas de la ley, ¿no? Bueno, y también puede haber la aplanadora, te pasas encima de la ley, pues para eso tienes el poder. No, pero el Senado es el Senado. Bueno, pues vamos a ver de qué está construido el Senado. Acuérdate que ya están cantadas el hecho de que el presidente va a hacer un buen papel. Sobornar
a los priistas, porque sabe de qué se trata, conoce al priismo porque él fue parte de ese club y sabe que el priismo se le puede pavimentar, ¿no? Entonces, y todavía el torpe responsable del PRI todavía dice que sí, que tiene su propia agenda, pero que está en consideración. Bueno, no hay forma de ayudarles, ¿no? La verdad. Bueno. Sí. Hay declaraciones contradictorias del PRI, por cierto, ¿no? O sea, Arturo Herrera no es una persona chambona, ¿no? O sea, vamos, o sea, no es una gente ignorante. No, tiene doctorado. Es una gente capaz, es una gente que ha soportado suficientes nos como para que merezca el Banco Central, ¿no? Exacto. Parece claro, yo lo vería así como premio. No es la primera vez que alguien, presidente, le da de premio a su secretario de Hacienda a mitad del sexenio, que se vaya al Banco de México. Pues es un premio, super premio. Ganas más que el presidente, tienes chamba 6 años, te puedes reelegir 6 años más, pero te jubilas de por vida con ese sueldo. Pues sí, por supuesto. O sea, no se trata de negarle capacidades al ahora secretario de Hacienda. Se trata de decir que no reúne quizá, o muy seguramente no reúne los atributos para ser gobernador del Banco Central, ¿no? Hoy no los tiene, probablemente. Podría ser subgobernador. ¿Tiene la capacidad para aprender y entender de política monetaria? Sí, por supuesto, claro. Aunque hoy no la tenga. Estaba Esquivel le faltarían algunos meses para ser Esquivel gobernador. Fue nombrado subgobernador, ha hecho buen papel y al principio, pues, la verdad es que él era un experto en la cuestión de desigualdad. En la parte de economía, no tenía ninguna experiencia en materia monetaria y aprendió, ¿no? Ahora, pero también es doctor en economía también. Es un Banco de México gobernado por voluntades que ya ha puesto el presidente. Son 5 miembros de la Junta de Gobierno. Ya tiene mayoría el presidente en esa junta. Tiene a Galia, Esquivel y adicionalmente Jonathan Hill, aunque Jonathan Hill sí se ha desmarcado claramente. Pues Esquivel de alguna manera también lo ha hecho. Bueno. Más claramente Jonathan Heath, ¿no? Sí, pero la Junta de Gobierno sigue funcionando muy bien. El Banco de México funciona bien, a pesar de que hoy tiene 3 integrantes, ahora van a ser 4, aunque lo presida Arturo Herrera. No hay cómo salirse del mandato y sería fatal para el país si lo hiciera, ¿no? Entonces, yo no he checado cuál es la paridad del peso frente al dólar para recibir cuál es la sensibilidad de los mercados internacionales respecto a este nombramiento o este aviso del nombramiento. Ya veremos en los próximos días, pero no creo que sea malo. Pero vamos a hacer una también cosa. Del otro lado, son 2 nombramientos, el del Banco de México y el de Hacienda. Vamos ahorita al segundo. Vamos a checar, en la pausa comercial checamos si ha habido un contratiempo del peso frente al dólar que pueda hablar de que el mercado vio mal el aviso. O bien. Que muy a la Trump hizo el presidente. Señor presidente, esos anuncios no se hacen por Twitter. Muy a la Trump, estilo Trump. Se ve que lo añora. Vamos, sí, pues, yo soy de la vieja escuela. Eso se hace ante la prensa, no se hace en un Twitter, ¿no? Sí. Pero le pierde seriedad el asunto, ¿no crees? Bien. Pero hay un video y todo, ¿eh? Ahí lo vemos. Sí, entonces por Twitter no se hacen las cosas, perdón, con todo respeto. Bueno. ¿Y para qué tiene un área de comunicación social si va a tuitear las cosas? Pues mejor tengo un área de redes sociales. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. Pues le he de decir a usted que Ernesto Fares checó la Bolsa Mexicana de Valores, checó el Viva, checó el peso de relación con el dólar y puedo decir una cosa muy clara, o los inversionistas se están comiendo o les valió auténticamente el asunto, los pasaron por alto porque el movimiento es casi imperceptible, o sea, eso quiere decir que pues ni fu ni fa, lo habían, diría Ernesto, estaba descontado. Es que ya estaba descontado.
¿Qué sabes? Subió un poquito, está subiendo un poquito la bolsa mexicana, está subiendo Poquito. 3 centavitos el tipo de Digamos cambio. que es un recibimiento en frío. Sí, no hay el menor impacto en los mercados. Ahora, Es un para, neutro. para seguir la parte del Banco de México, el presidente quiere que haya una economía social, ¿no? Ujú. Entiendo así, una economía moral, ¿no? Una economía Sí. moral. A ver, ¿eso qué implica? O sea, debo de suponer que el futuro gobernador del Banco Central tendría la encomienda de hacer algún cambio o de que se propicie en ley algún cambio a la ley del Banco de México, que establece que su único mandato es vigilar que la inflación se mantenga en los términos convenientes para conservar y defender el poder adquisitivo del salario, ¿no? Sí. Cuando se creó el Banco de México en los años 30, en el siglo pasado, el fundador Gómez Morín, que también es el fundador del PAN, Curiosamente. así es, pues sí contemplaron que además de la estabilidad de precios, el Banco de México, o esta institución, procurara también el desarrollo del país. ¿A qué no te la sabías esa? No, pero yo después Oye. me explicas cómo pasamos al desarrollo sin pasar por el crecimiento. Sí, claro. Con la ley del Banco de México actual, ¿no? La que impulsó el que era el director general aquel entonces, Miguel Mancera, no Miguel Ángel Mancera, Miguel Mancera, pues digamos que ya el objetivo principal del Banco de México se centró en la estabilidad de precios. Entonces se habla de que el Banco de México tiene un mandato único, que es la estabilidad de precios. Entonces para eso no necesitas un gobernador partidario de la economía moral, que ve tú a saber qué es eso de economía moral. Whatever that means, como dicen los gringos. Así es. Entonces, no es un requisito que está en la Constitución, no es. Y pues es un aderezo, ¿no? Guinda al Sí. nombramiento. Bueno, los bancos centrales pueden tener diversas encomiendas. La mayor parte de ellos tienen el asunto de los precios como mandato único. Sin embargo, por ejemplo, la Fed también tiene el hecho de vigilar que las tasas de interés mantengan estabilidad en el largo plazo, y también tiene como mandato el maximizar el empleo. Ese es otro Correcto. de los mandatos que tiene la Fed. Son Aquí como podemos dos. agregarle el empleo y coadyuvar a un mayor crecimiento económico, ¿no? Son como dos objetivos contradictorios entre sí, los que tiene la Reserva Federal. ¿Por qué? Parecen ser la estabilidad de precios y procurar el pleno empleo. Pues porque muchas veces para poder bajar la inflación, pues le tienes que pegar a la actividad económica, limitarla, y eso te genera más desempleo, ¿no? Es por eso que son objetivos que pudieran ser contradictorios entre sí. Y por eso hay muchísima controversia en todo el mundo y desde siempre de cuál debe ser o cuáles deben ser los mandatos en los bancos centrales. ¿Okay? Entonces, pues así se podría resumir al final de cuentas esta idea del presidente de un economista partidario de la economía moral. Pues alguien que vea también por el crecimiento, no nada más por la inflación, por el control de la inflación, ¿no? Bueno, yo te diría, el señor Arturo Herrera, como secretario de Hacienda, no veo que haya hecho nada por el crecimiento. Al contrario, yo te diría, ha sido el más monetarista. Por eso tiene experiencia. No, pero el más radical, ¿no? Monetarista más radical. Economista monetarista, en el sentido que le llaman neoliberal, pues. No monetario de política monetaria, sino bueno, demasiado neoliberal. Nunca habíamos visto tal recorte draconiano en el gasto. Sí. Y una disciplina fiscal que, a pesar de la pandemia y la recesión, sí, se cumplió a carta cabal, gracias a la labor de la señora Buenrostro, ¿no? Del SAT.
hizo Ese es- milagros, ese es- y a los fideicomisos que se incautaron, y a los fondos de estabilización que le heredó Peña Nieto. Pero ha sido draconiano el recorte de gasto. Habría que ver hasta dónde él coincidió con esos puntos de vista, o bien el presidente le dijo no. Oye, habría que no. Es que yo... ¿Valdría la pena? No. Ya te dije que no. No. No insistas en eso. No. Seguramente. O sea, Seguramente. tantos no, acumuló tantos no que le dieron al Banco Central como premio. Exacto. Y ahí también va a decir, pues ahora sí, porque yo soy autónomo. Y gano más que tú. Sí, sin problema, gana más. Bueno. Muchísimo. Y entonces más. Tenemos ese nombramiento de un lado. El otro nombramiento El otro, es vamos, quien después de sustituye una pausa. Después de una pausa, el que sustituye a Arturo Herrera, ¿no? en la Secretaría Porque Arturo de Herrera también se decía que iba por otra gobernatura, la de Hidalgo. Pero Sí. me parece que le falta roce popular. No, hombre, para- pero ese era un volado, en cambio, ya es seguro. Ese es Digo, un gobernador casi de seguro. entrada así. Vamos a ver qué dice el Senado, pero Vamos a ver. El Senado va a decir que sí, por supuesto, porque tiene credenciales. No las suficientes, pero tiene credenciales. Después de una pausa, Rogelio Ramírez de la O. El de la O es así muy elegante. o como Farrell, ¿no? O Farrell, no, de la O, como un libro de mágico, ¿no? Como se cuántas dices. Mago de O, sí, el mago de O. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. Desde la segunda vez que quiso ser presidente, Andrés Manuel López Obrador había propuesto a Rogelio como secretario de Hacienda. Y para esta tercera ocasión no le quiso entrar Rogelio. La pregunta es, ¿se va a aguantar el presidente? Porque Rogelio sí tiene voluntades de decir al presidente, ¿qué pasó? Andrés Manuel, no quedamos en eso, ¿no? Tampoco le faltan credenciales a Rogelio, doctorado por la Universidad de Cambridge, o sea, tarugo, por supuesto que no es. No, yo tengo 40 y tantos años como analista, 33 años como analista independiente, ¿no? De haber fundado mi empresa, y desde entonces ya estaba Rogelio Ramírez de la O como otro economista que tenía como clientes principales puras empresas transnacionales. Pues tiene la parte académica, tiene la parte, digamos, de la práctica económica, muy arraigada. Ya fue secretario de Hacienda, no sé si te acuerdas. No, ¿No? del gobierno, no me doy. Fue ¿Cuándo? secretario de Hacienda legítimo en el gabinete del gobierno legítimo de hace 2 sexenios. Ese Ya. Sí. Fue sí, Mario de Constanzo. Ah, Sí, ok. sí, fue Mario de Constanzo. Sí, Cierto. sí, pero bueno, estaba muy cerca. Estaba cerca. Lo que pasa es que, a ver, una de las cosas que ha dicho el futuro secretario de Hacienda es que no le gustaba la posición de un agrónomo al frente de Pemex. A ver si le van a aceptar, porque Pemex juega un papel muy importante en las finanzas nacionales, ¿no? Sí, él está hablando, Rogelio, de 4 ejes, ¿no? La parte de disciplina fiscal, ¿no? Igual que el anterior, ¿no? Sí. O que los anteriores. 2, Sí. está hablando de optimizar los recursos en el sector de energía. 3, revivir a la banca de desarrollo. Bueno, ¿Y? aquí ya por lo menos estamos viendo que sí tiene No, bueno. alguna intención del lado del crecimiento. A ver, explícale al presidente. ¿Y la cuarta? ¿El cuarto eje? Ya se me olvidó. Bueno, mientras te acuerdas, Sí, o sea, Arturo, estoy de acuerdo que Arturo tenía capacidad para guardarse los nos y cumplirlos. A mí se me hace que Rogelio no tiene esa capacidad, con todo respeto. de
de acumular nos y cumplirlos. Bueno, pues Ahora, digamos que sí le habrían ofrecido a la Secretaría de Hacienda antes de que empezara el gobierno. dijo que no. Dijo que no. Luego, cuando se fue Ursúa, y le dijo que no. Ya esta no. tercera vez, si ya no le puso que sí. Y ha de haber impuesto condiciones, por supuesto. Exactamente, es muy, muy probable. Ha de Oye, sí haber le entro, puesto. Pero aquí el que manda soy yo. Ahora, tenemos que hacer esto y esto y esto, si no, ni le entro. Oye, ahora es que... Porque no tenía necesidad, Pues no tiene ninguna necesidad y sí arriesga mucho en su prestigio como asesor y como asesor de empresas multinacionales si no es capaz de poner en orden al ciudadano presidente y consciente y siendo cliente o habiendo sido proveedor de las grandes multinacionales, sabe lo que pesa el capital privado en la voluntad de crecimiento, ¿no? Ahora déjame decirte una cosa. Creo que es un nombramiento que va a ser bien visto, a nivel ahora, internacional y nacional. Sí. 3 secretarios de Hacienda en menos de 3 años. Eso no habla bien de un presidente. Sí, claro. Claro, aunque... ¿No? Veremos si, como dices, con su capacidad de absorción de los no, se va a quedar hasta fin sexenio. Si hay un despacho en que tú no debes de tocar a menos de que sea estrictamente necesario, es la Secretaría de Hacienda. Sí. Puedes tocar lo que se te pegue tu gana, pero la Secretaría de Hacienda, es la que menos debes de tocar. Es una fibra muy sensible para la economía nacional, ¿no? Sí. Bueno, pues el señor reúne los requisitos, sí, sobradamente. Creo que va a ser bien visto. Creo que tiene bastantes expertices y tiene, pero a su vez tiene bastantes retos enfrente, ¿no? Vaya retos. ¿No? Lo primero que se viene pues, es el paquete económico para el año entrante. Nada menos. Por supuesto. La reforma fiscal. La ley de ingresos y el presupuesto. ¿En qué entorno? En el entorno en que ahora tienes una composición en la nueva legislatura un poquito menos aplanadora que antes, ¿no? Si no cuentas con el verde... Pero si lo cubres con un priista que ya se comenzaron a bajar los pantalones, ¿no? O sea, no, de veras, qué mal antecedente. Deberían de relevar al que lleva la conducción del PRI, porque no sabe cómo contestar, qué bruto es, de veras. Eso sí no es economía moral. No, bueno, es una prostitución política en donde el Partido Verde puede dar amplios consejos y clases de doctorado, por supuesto. Asesoría. Claro. Asesoría de doctorado, a nivel de doctorado, porque sí, la verdad, si hay alguien que se ha prostituido políticamente en este país, ha sido el Partido Verde, qué vergüenza. Bueno, pues tienes ese primer reto, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, que en este caso sería una reforma fiscal, pero es una reforma fiscal que te tiene que alcanzar para 3 años, ¿no? Hasta donde entendí, creo que la batuta de esta reforma fiscal la va a llevar a cabo, junto con el nuevo secretario, la señora Buenrostro. Pues ya veremos. Por lo pronto, Ernesto, muchas gracias por esta rápida reflexión con respecto a estos nombramientos, estos cambios cantados en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Ernesto. Al contrario, gracias a ustedes, que estén bien. Hasta la próxima aquí en Economía de Frente.